había un pastor fundamentalista que tenía un cotorrito, tenía un periquito, pero el pastor se jubiló, ya estaba grande. Entonces se jubiló y dijo, ¿qué hago con mi periquito? No lo puedo cuidar. Entonces puso un anuncio ahí en la pulga del Facebook, ¿verdad? Y puso periquito gratis, ¿verdad? Es periquito cristiano, no dice groserías, y ¿verdad? No toma, no hace nada de eso. Y a ver quién lo quiere, ¿no? Y pues un pirata vio el post, ¿verdad? Y llegó el pirata a la iglesia y dijo, ¿sabe qué? Yo quiero el periquito, dice, porque se va a ver bien aquí en mi hombro, ¿verdad? Tengo una pata de palo y mi parche, me falta el periquito nada más. Y le dijo el pastor, dice, sí, dice, es gratis, sí, dice, nada más que cuídelo porque lo amo, tiene conmigo ya 10 años el periquito, le dijo el pastor. Y bueno, se lo llevó, el pirata se lo llevó. Desgraciadamente, en el primer viaje que hizo en su barco, el barco se hundió, hermanos. Y la gente estaba, ¿verdad?, sufriendo, todos los marineros estaban ahogándose y el periquito pues se quedó en un pedacito de madera y ahí estaba flotando el periquito, ¿verdad? Y empezó a ver para todos lados y vio que todo el mundo chapoteaba ahí en el agua, ¿verdad? Y de repente el periquito empieza a decir, veo su mano, Dios le bendiga, veo su mano, Dios le bendiga, veo su mano, Dios le bendiga. Bueno, así que es un chiste viejo. Marcos 10, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por los burritos, estuvieron bien buenos. Todos me gustaron. Bueno, nada más probé 3 diferentes. Pero el de picadillo estaba buenísimo, hermanos. A ver, picosito y bien sabroso. Marcos 10, si está ahí, hermano, vamos a leer. ¿Están acostumbrados ustedes a leer alternadamente? ¿Sí? Bueno, entonces póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. Bueno, uno puede ser reverente parado o sentado, pero está bien, póngase de pie. Vamos a leer a partir del versículo 35. Yo leo el 35 alternadamente y juntos vamos a leer el 45. ¿Amén, hermanos? Amén, amén. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mi lugar, sino aquellos para quienes está preparado. Obviamente, hermano, mire lo que dice. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Todos juntos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor, bendice la enseñanza. Te ruego de tu sabiduría, Señor, de tu poder, de tu gracia para predicar en este momento a este pueblo que es tuyo, Señor. Ayúdanos a aprender cómo debemos servirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No sabían lo que pedían Jacobo, hermano, ¿verdad? Y su hermano no sabían. Imagínense, llegan con él y dice, Señor, queremos, en otros de los evangelios dice que la mamá también se influyó ahí, hermano, estaba pidiendo la mamá. Dice, por favor, que ellos dos se sienten a tu izquierda y a tu derecha. Oiga, hermano, qué cosa, ¿no? Una petición, hermano, osada. Y obviamente insensata, porque, hermano, o sea, ¿cómo se le va a ocurrir a alguien pedirle a Cristo, Señor, yo quiero estar allá al lado de ti? Pero esa es la tendencia natural de nosotros los hombres, hermano. Nosotros a veces pensamos que el ser, hermano, un líder es como ser quien manda, o ser quien grita, o ser quien ordena las cosas. En el mundo así es, hermano. La gente, los dueños de negocios, los gerentes generales, los políticos y toda la gente que está en eminencia, que está en altura, siempre son los que mangonean, los que hacen lo que se les pega a su regalada gana. No, aunque ahorita hay rey, pero como quiera, lo hacen.
Entonces, hermano, Jesús, al ver esta situación, da los lineamientos, los principios de cómo Él quiere que nosotros sirvamos. Hermano, déjeme decirle que la persona que busca una posición es una persona que quiere ser jefe. Aquí en este caso estos dos discípulos querían ser jefes. Es lo que querían ellos, porque están pidiendo algo inconcebible. Querían estar por encima de los demás. Sin embargo, hermano, para ser líder, uno tiene que ser servidor. La iglesia debe de servir, hermano. En la iglesia todos nosotros debemos ser instruidos por el pastor, por los líderes, por los que están enseñando a ser servidores. Y al mismo tiempo nosotros, los pastores y los líderes, tenemos que ser servidores. No hay tal cosa, hermano. Yo en la iglesia, yo les digo a los hermanos que me ayudan, no tengo diáconos todavía, pastor. La iglesia no está lo suficientemente grande. Yo creo que ya cuando tengamos unas 200, 300 personas, entonces pondré unos diáconos. Porque, hermano, honestamente, uno tiene que trabajar también. Y yo le digo a los hermanos, nosotros debemos ser servidores. La hermana Norma y su servidor, nosotros estamos incluidos en la lista de limpieza de la iglesia. Ya cuando no podamos hacerlo, le voy a decir también a los hermanos, pues tengan misericordia, por favor. Pero, hermano, la verdad es que nosotros, casi todos nosotros nos gusta que nos sirvan, nos gusta tener posición de liderazgo, pero un liderazgo mal entendido. Y Cristo, hermano, aquí en este momento, Él delinea ciertas cosas, ciertos principios que son inmutables, o sea que no se pueden cambiar. Ciertos principios que si no servimos de esa forma, haga de cuenta que no estamos sirviendo. A lo largo de los años, yo sé que la iglesia ha servido mucho, hermano. Tenemos en la costumbre nosotros casi todos los años de poner un video de lo que se hizo en el año, ¿verdad? Y bueno, uno de pastora es medio chismoso, al menos yo, ¿verdad? Y me pongo a ver y digo, este hermano trabajó, este hermano no trabajó, mira aquí se ve otra vez en la foto haciendo esto, haciendo aquello. Y ahí se da uno cuenta de quién está sirviendo, hermano. Ese video dura más o menos unos 5 o 10 minutos. Si ustedes pusieran un video de lo que han hecho en 29 años, pastor, estarían aquí 290 minutos mirando un video. 290 minutos mirando un video. Es increíble lo que ha hecho Dios aquí en este lugar, hermano. No hay lugar fácil, no hay ningún lugar fácil. Es cierto que hay algunos lugares que son más difíciles, pero no hay lugar fácil. Y 29 años, yo me imagino, ¿cuántos años tenías tú, mijo? 9 años, sirviendo, pastor, con niños pequeños, jalando, echándole ganas, yendo a la ruta, limpiando la iglesia. Cuando no hay gente, pues le toca a la familia del pastor hacer todo. Y cualquiera de ustedes, hermano, que quiera servir como pastor o quiera servir como misionero, tiene que entender que hay lineamientos para servir. De aquí, de esta iglesia, yo creo que van a salir y seguirán saliendo hombres y mujeres que quieran servir al Señor. Y hay personas que quieren servir en la iglesia. Yo quiero, de una manera rápida, hermano, darle unos cuantos puntos de lo que la Biblia dice cómo servir correctamente. Principios de servicio al Señor que no se pueden cambiar. Número 1, hay el principio del trabajo y el deber. Vaya conmigo a Lucas 17, vaya rápidamente ahí, hermano. Lucas 17, si llega ahí me dice amén. Bueno, ya llegó uno, qué bárbaro. Amén. Lucas 17, versículo 7, dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, son palabras de Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, es decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano, póngame atención. Este principio hace una diferencia entre aquellos que piensan que el servicio es un trabajo que hay que hacer, y los que piensan que el servicio es un deber. Cuando una persona piensa que es un deber, nada lo cambia, nada lo detiene, nada lo mueve, pero también nadie lo anda empujando, hermano, a hacer lo que debe de hacer. Nadie le anda diciendo, hermano, llegue temprano, llegue a la hora que usted tiene que llegar, usted tiene un servicio al Señor. La persona que entiende este principio va a hacer las cosas correctamente como a Dios le agrada.
Dios quiere que nosotros consideremos el servicio no como un trabajo, hermano. Hermano, uno trabaja para obtener dinero, pero cuando uno considera que es un deber, uno va a ser un buen padre, una buena madre, uno va a ser un buen hermano, un buen hijo, porque es un deber ante el Señor. Hay un principio, hermano, que nosotros tenemos que entender. Si tú quieres servir al Señor, tienes que meter eso en tu cabeza y en tu corazón. No solo es un privilegio, es un deber. Es algo que tienes que hacer sin que nadie te diga, y no esperando pagos, beneficios, vacaciones o cosas así. Una vez llegó una familia a la iglesia, pastor, y el hermano me dijo que él había servido en unas iglesias, de una iglesia, no sé, interdenominacional. Y me dijo, ¿qué paquete tienen ustedes? Dice, para aquel que va a trabajar. Le digo, ¿paquete de qué? Le digo, ¿de bienvenida o de qué? Dice, no, dice, vacaciones o pagado. Le digo, no, hermano, lo siento, pero no, aquí le digo, usted puede recibir el doble de lo que recibo yo si quiere, le dije. Había dos hombres que repartían pizza. Me voy a extralimitar, pastor, porque normalmente cuento uno nada más. Y entonces les llegó una orden del Vaticano. El Papa había perdido una orden de pizza. Y los dos bien contentos dijeron, imagínate, y el Papa bebe en copas de oro y todo, ¿cuánto nos va a dar? Y ya cuando llegaron ahí, les dice el que estaba de seguridad, ¿verdad? Les dice, ¿saben qué? Ahí con el Santo Padre no puede entrar nadie más que uno. Decidan ustedes quién le lleva la pizza. Y empezaron a decir, oye, pues ve tú, pero si vas, dice, dame la mitad, me das la mitad de lo que te dé el Papa. Pues está bien, dice, y ya fue uno, subió, regresó, y se subieron al carro y no le daba nada. El otro y le dice, oye, dice, dame la mitad de lo que te dio. Dice, ¿en serio quieres la mitad de lo que me dio el Papa? Dice, sí. Dice, pues ahí te va, dice. Fue todo lo que le dio. Hermano, cuando una persona sirve como a Dios le agrada, no anda buscando un premio. No anda buscando, es un deber, hermano. El segundo principio que quiero hablarle, hermano, es el principio de uso y limpieza. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, rápidamente. 2 de Timoteo. Segunda epístola de San Pablo a Timoteo. Si llega ahí, busque el capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Hermano, no podemos esperar vivir una vida de pecado o vivir una vida en donde no queremos limpiarnos del mundo y ser usados por Dios. Es simplemente imposible. Nosotros, hermano, no estamos en un negocio de un restaurante o en un negocio de una tienda de abarrotes. Nosotros estamos en el negocio del reino de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios a un mundo que está sumergido en el pecado. Y Dios no nos puede usar si nosotros no nos limpiamos, hermano. Todos, cada uno de nosotros tenemos que entender esto. Mucha gente dice, yo tengo talentos, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo chiflar, yo puedo, hermano, discúlpenme, pero ¿sabe qué? Iba a hacer algo hoy, pero dije, no lo voy a hacer. ¿Sabe lo que iba a hacer? Y lo iba a ver, me lo iba a quedar viendo y lo iba a hacer. Pero no lo voy a hacer. ¿Quién es el que grita fuerte ahí atrás? Quiero ver su mano. Ay, hermano Farfán, con razón. Hermano, si nosotros no nos limpiamos, Dios no nos puede usar. Son palabras del Señor. El Señor dijo, si alguien quiere ser de uso honroso, quiere hacer cosas grandes para el Señor, tiene que limpiarse primero. ¿Y de qué me voy a limpiar? Pues hermano, ya eso ya yo creo que el pastor se lo ha dado hasta el cansancio, se lo ha dicho. Malas películas, malos lugares, malas palabras, malos sentimientos, hermano, toda la pecaminosidad, todo lo que nosotros traemos normalmente del mundo. Por eso es importante que usted, hermano, decida santificarse si usted va a servir al Señor.
Si no se santifica, usted no puede ser de uso honroso. Es un principio inmutable, no se puede cambiar eso. Uno puede decir, bueno, pero mi talento y mi corazón yo lo quiero hacer. Bueno, tienes que entender que Dios dice, está bien, te voy a usar, pero primero quiero que estés limpio. Número 3, hay un principio también, hermano, de humildad. Perdón, un principio de humildad y de bendición. Hermano, hay personas que le sirven al Señor y Dios los bendice. Y hay personas, honestamente, hay personas que a veces servimos o sirven al Señor y no se nota la bendición porque no hay humildad. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 13. Esos son principios, hermano, para servir al Señor. Yo sé que va a seguir habiendo mucha gente que salga de aquí de este lugar, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, hermano, que Dios los va a usar grandemente, pero tienen que recordar que estos principios están en la palabra de Dios y tienen que hacerlo. Juan capítulo 13 le dije, ¿verdad, hermano? Amén. Juan capítulo 13. Y luego versículo 13 en adelante, dice la Biblia así. Vosotros me llamáis maestros y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, nosotros tenemos que entender que no somos más que nadie. Nada más que nadie. Hermano, aún si nos limpiamos, aún si nosotros, hermano, estamos haciendo todo lo que debemos de hacer, somos iguales que la prostituta que está allá afuera en el mundo, iguales que el borracho que está allá afuera y en el mundo. Muchos de nosotros se nos sube, hermano, y se lo dice alguien que lo sabe por experiencia. Cuando yo recibí a Cristo, pastor, a los 2 años yo sentí que yo era la 4ª persona de la Trinidad y empecé a marcar a todo mundo todo lo que hacía mal. Hermano, eso es lo más fácil, es lo más bonito de hacer, hablando en la carne. No, hombre, hermano, este está fallando en esto, está fallando aquella, está fallando allá. Hermano, eso no es servir al Señor. Servir al Señor significa que lo hagamos con humildad. El Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tenemos que hacer una ceremonia de lavar los pies. Si lo quieren hacer, háganlo, no hay problema. En la iglesia no lo hacemos, pero si hay iglesia que lo hagan, no sé si lo hacen ustedes, pastor. ¿No? Ok. Bueno, entonces, pensé que me iba a meter en un problema. Pero, hermano, algunos dicen, no hay que lavarse los pies. Hermano, uno puede lavarle los pies literalmente a alguien y estar pensando mal de él en la mente. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, les dio una enseñanza que Él nos limpia. Estamos limpios ya por la palabra, se lo dijo a Pedro. Nosotros estamos limpios ya por la palabra, pero caminamos en un mundo que está sucio y los pies se nos ensucian cada día, hermano, en la caminata. Y el Señor nos tiene que limpiar cada día esos pies que se ensucian. Pero lo que el Señor estaba diciendo es que si yo estuve dispuesto a hacerlo, ustedes también tienen que estar dispuestos a sacrificarse y a bajarse ante otros. Ser humilde significa, hermano, que nosotros no consideramos más grande a la esposa, que no consideramos más grande al esposo, que uno no se considera más grande que la esposa, perdón, lo otro sí es lo correcto. Es que como de mi poco tiempo estoy muy acelerado. Pero hermano, es importante que usted entienda que usted no es más grande que Cristo y que usted no es más grande que ningún otro hermano en Cristo. Cuando una persona lo entiende, puede servir efectivamente al Señor. Y hay otro punto más, hermano, en la humildad. El Señor lo dijo, acuérdese que aquel que se humilla va a ser engrandecido. Aquel siervo que es humilde, hermano, va a ser reconocido. Porque Dios no es injusto. Dios sí va a reconocer, hermano. Dice uno, yo voy a vivir toda mi vida, voy a vivir así, humilde, y voy a estar trabajando y trabajando, y ya, pues ni modo, esa es mi vida. Hermano, Dios te va a dar un premio. Pero estos principios son para poder obtener ese premio. Una iglesia que es humilde, una iglesia que es servidora, Dios la va a levantar, hermano. Y luego está el principio de exclusividad, hermano. ¿Sí? Ninguno puede servir a 2 amos. Porque o amará al uno y va a aborrecer al otro, aborrecerá al último y amará al primero. Bueno, usted sabe lo que le estoy diciendo. Bueno, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ponga atención en esto. Si nosotros servimos un poquito al mundo y un poquito a Dios, no vamos a servir a ninguno de los dos bien. Eso es algo así, hermano. No te va a ir bien en tu negocio y no te va a ir bien tampoco como servidor del Señor. Es imposible. Es un principio inmutable. Si lo dijo Cristo, no se cambia, hermano.
Yo sí lo voy a poder hacer. Yo soy tan capaz y soy tan inteligente que voy a poder servir al mundo y ser rico y todo, y voy a poder servir a Dios. No, hermano, no se puede. Si lo dijo Cristo, punto. No se puede. No se puede. No significa que no debemos de trabajar en el mundo, hermano. Porque el Señor Jesucristo dijo que si alguno no prevé para los suyos, es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo armonizamos esos dos puntos? Hermano, uno tiene que trabajar. Pero la diferencia está en ¿por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? Yo tengo un hermano en la iglesia, pastor, que él cuando llegó a la iglesia no tenía casa. Su esposa no podía tener hijos. Muchachos jóvenes no pueden tener hijos. Y ustedes lo saben, tú lo sabes, ¿no? Estuvimos orando por ellos. La hermana ahorita tiene 3 niños, ya tiene, ¿no? La hermana tiene 3 niños ahorita. Y el hermano pues estaba buscando cómo salir adelante. Hasta se quería meter en el ese del Amway, no sé cómo se llama esa compañía, de vender cosas y todo eso. Es más, así me lo gané yo a Cristo, porque me invitó. Yo le dije, yo te invito a la iglesia. Dice, pues yo voy a la iglesia si usted va, dice, conmigo al Amway. Él dijo, ya lo agarré, ¿no? Ya lo agarré, pero yo ya estoy curado de espanto de eso. Ya no, a mí no me convence tan fácil. Y sí fui, me hablaron, me quisieron hacer ahí, convencer y firmar. Le dije, no. Y ya después le dije, ahora te toca ir. Lo que le quiero decir es que este hermano, empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar a Dios, empezó a buscar a Dios. Está estudiando, está sirviendo en la iglesia. Está, hermano, y Dios lo empezó a bendecir. Lo empezó a bendecir. A los pastores no nos gusta estar metidos viendo cuánto entra de dinero en la iglesia, hermano. Pero es imposible, uno se da cuenta. Honestamente, uno se da cuenta. Y no es porque uno esté diciendo, a ver, voy a marcar a bien quién da y quién no da. Bueno, eso lo sabe Dios, y lo sabe Dios, ¿qué importa que lo sepa el pastor? Pero el hermano ahorita está dando entre $1,000 y $1,500 de ofrenda, de diezmo cada semana. Dije yo, ¿y yo si estuviera ganando 15,000 a la semana los daría? No, mejor doy 100 cerrados ya, 100 cerrados, vámonos. Ese es el clásico, sí, así es el clásico. Hermano, cuando uno le va a servir al Señor, uno trabaja allá afuera, pero uno piensa en Dios, uno lo está haciendo para el Señor. Tú vas a trabajar y aún con tu trabajo, con la labor de tus manos, tú estás sirviendo a Dios, no para ti, sino para el Señor. Ninguno puede servir a dos señores, o sirve a uno o sirve al otro. Eso no significa que tú vas a estar metido aquí en la iglesia y no vas a trabajar. Si a ti te toca trabajar, dale al Señor su parte, dale lo que le toca, dale a la iglesia, ayuda a otros, ayuda a pobres, y tú estás sirviendo al Señor. Aún en la casa, hermana, si tú estás barriendo, estás limpiando, estás cantando himnos y dices, yo voy a criar a mis hijos para el Señor, estás trabajando para el Señor, estás sirviéndole. Pero es que nosotros, hermano, espiritualizamos la venida a la iglesia y nos vestimos bien y todo, y allá afuera, hermano, somos peor a veces. Ninguno puede servir a dos. Es un principio de exclusividad. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Si tú entiendes esto, tú vas a ser un buen siervo de Dios, hermano. Hay otro principio más, hermano. Y voy a terminar con este, porque ya casi se va el tiempo. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Si llega ahí me dice amén. Versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada como quiera. Se lo voy a traducir al español. Si hago las cosas de mala gana, pues como quiera lo tengo que hacer. Pero si hago las cosas de buena gana, voy a tener recompensa. Ese es un principio que no se puede cambiar tampoco, hermano. Cuando tú subes a cantar aquí, ten una sonrisa para los demás. Cuando tú estás recibiendo a la gente ahí para que entre a la iglesia, hazlo de buena gana, recibe a la gente, llega temprano, vístete bien. Hermano, hay muchas personas que en las iglesias, no estoy diciendo que sea aquí, pero hay personas que sirven, hermano, y hermano, parece que están chupando limón todo el tiempo. Hermano, nosotros si queremos servir al Señor bien, tenemos que tener una buena actitud para predicar, una buena actitud. Hermano, ¿por qué estar criticando a la gente?
¿Por qué vas a estar, hermano, peleado con tu esposa? Ten una buena actitud con ella. Porque aún como esposos servimos al Señor, como esposa servimos al Señor. Estos principios, hermano, no se pueden cambiar. Y hay otros más. Pero honestamente, hermano, esta iglesia yo creo que estos principios los está aplicando. Nosotros fuimos allá afuera, hermano, yo no iba a comer burritos, pero nomás por la pura sonrisa de las hermanas y de los hermanos, me eché 3. Pero lo hice con humildad. No dice la Biblia que el que no come lo hace para el Señor, el que come sí lo hace también para el Señor. Eso fue carne, hermano. Quítelo, bórrelo de su mente eso. Pero hermano, esta iglesia tiene nuevas alturas a las cuales va a llegar. Unas alturas grandes si aplican los principios de Dios para servir al Señor. Vamos a orar. Pastor.